mecanismos homeostáticos, o sea, que mantiene la homeostasis del sistema cardiovascular. Por ejemplo, en el examen oral va a haber un borrón de cuáles son los mecanismos homeostáticos que manejan la homeostasis. Sistema cardiovascular, todo lo hace. Vos, Sofía, vas a ser la primera. ¿Cómo maneja el cardiovascular la homeostasis? ¿Perdón? Sí. Bombear sangre cuando el corazón se contrae mediante los capilares y la sangre llega a las células. Claro. Pero de aquí, ¿cómo mantiene la homeostasis? Llevando los líquidos, o sea, el agua, porque el plasma es agua, y sus electrolitos. Entonces, el corazón bombea, el ventrículo izquierdo se contrae y los líquidos y electrolitos salen a la aorta, pasan a la arteria de menor calibre, llegan a las arteriolas, a los capilares y ahí se entregan a las células. Es la manera como el sistema cardiovascular regula los mecanismos homeostáticos. ¿Qué más? El origen de los nutrientes se origen extracelular. Entonces, en este modo, usted me tendría que explicar, ya lo dijimos, primero el sistema cardiovascular, cómo hace. Luego, el sistema respiratorio aporta con oxígeno mediante la respiración. El oxígeno ingresa, las vías aéreas superiores e inferiores, llega a los alveolos y hace el aporte de oxígeno. El aparato digestivo, absorción de nutrientes. Entonces, hidrato de carbono, lípidos, proteínas y vitaminas son absorbidos por la mucosa del intestino delgado, pasan a la vena porta, llegan al hígado y de ahí van a llegar al sistema cardiovascular. Esta es la manera de que el aparato digestivo regula los mecanismos homeostáticos. Y el sistema musculoesquelético, ¿cómo lo hace? Busca los alimentos. Mediante la locomoción, o sea, permite la búsqueda de alimentos. ¿Ya? Entonces, en este bordo va a haber los mecanismos homeostáticos, cardiovascular y el aporte de nutrientes del líquido extracelular mediante la respiración, la digestión y el sistema musculoesquelético. Igualmente, existe la eliminación los elementos de eliminación del metabolismo oxidativo. Por ejemplo, cuando se produce el ciclo de Krebs oxidativo, igualmente el anaerobio se elimina CO2. Este CO2 pasa al líquido intracelular, luego al líquido intersticial y de ahí al líquido intravascular para, mediante la sangre, llegar hasta los pulmones y ser eliminado por los alveolos. Entonces, esta es la manera en que se elimina el CO2. Igualmente, son productos del metabolismo, la urea y la creatinina, los cuales se eliminan por la orina. Entonces, todo esto son cómo se manejan los metabolismos homeostáticos. Regulación de las funciones corporales. Entonces, tenemos al sistema nervioso, el cual se divide en sistema nervioso central y periférico. El central representado por el cerebro, la masa encefálica y la médula espinal dorsal. El nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Como sabemos, el autónomo está representado por el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se refiere a la excitación, manejado por la noradrenalina, y el parasimpático por la acetilcolina. Y el somático, igual tenemos una parte sensorial, presináptica y un sistema nervioso motriz o motor o postsináptico. Y como dijimos, tenemos la regulación de las funciones corporales mediante el sistema endocrino. Entonces, el sistema neuroendocrino está muy involucrado, ¿ya? Entonces, todo parte desde el hipotálamo a la hipófisis o
o glándula pituitaria, la cual se divide en neurohipófisis y adenohipófisis. De ahí salen todas las hormonas que van a regular la homeostasis. Es por eso que se dice que la homeostasis está manejada por el sistema neuroendocrino. Mecanismos del control. Esto va a ser otro modo. ¿Cuáles son los mecanismos del control de oxígeno y de CO2? Tenemos primeramente la función amortiguadora del oxígeno, de la hemoglobina. Entonces, como sabemos, el ventrículo izquierdo se contrae y sale la sangre que lleva la oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina, que se dirige por las arterias, llega a las arteriolas y posteriormente a los capilares. Entonces, este oxígeno que está dentro de la hemoglobina verifica si las células necesitan oxígeno. Si es así, recién va a entregar el oxígeno al espacio intersticial para hacer a las células. A esto se llama función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Si no necesita oxígeno estas células, entonces el oxígeno sigue su camino buscando las células que sí lo necesitan. ¿Ya? Entonces a esto me refiero con función amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina. Si hay alguna duda, si no está claro algo, por favor, es ahora, es la última vez que vamos a repasar todo esto. ¿La anterior? Entonces, lo que dije, con esta misma imagen te puedo explicar cómo regula el sistema cardiovascular. Entonces, como sabes, la sangre está compuesta por los elementos que son las células, los glóbulos blancos y el plasma. El plasma es el 55% de la sangre. ¿Qué contiene el plasma? Agua y electrolitos, proteínas. Entonces, sale del ventrículo izquierdo este líquido, pasa a las arterias, llega a arteriolas y llega a los capilares. Y ahí entrega este líquido con sus electrolitos, proteínas a los tejidos. Esa es la función del sistema cardiovascular y la homeostasis. No, de nada. ¿De qué? Plasma 55%. Pero eso no lo voy a preguntar. Eso hago referencia, eso lo vamos a ver cuando veamos cardiopulmonar. Ahí vamos a ver a detalle. Eso me interesa. Eliminación del CO2. Igualmente va a estar para el examen de cómo se produce la eliminación del CO2. Adrián, ¿de qué dependía esto? De los quimiorreceptores. quimiorreceptores. Aquí depende de los quimiorreceptores. ¿Dónde se encuentran los quimiorreceptores? En el callado de la aorta. En las carótidas. Entonces, como vemos, se encuentra exactamente en el callado de la aorta y en la infiltración de las carótidas. Entonces, y existen nuevamente quimiorreceptores centrales, los cuales se encuentran a nivel del bulbo. Entonces, cuando el CO2 está aumentado, este es captado por los quimiorreceptores, los cuales mandan un estímulo nervioso al bulbo, a los quimiorreceptores centrales. ¿Qué pasaba aquí adentro? ¿Qué producían? Contraigo. Con más fuerza, más veces, ¿para qué? La eliminación de CO2. Para que aumente la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. ¿Qué pasa? Se elimina CO2. Y se elimina el CO2. Entonces, si le tocaría este modo, usted me tiene que explicar esto. ¿Ya? Pero la explicación iría desde aquí. Yo voy a poner la imagen y usted me explica.
Eso para el examen del lunes. Para facilitarle la vida, yo le voy a poner al WhatsApp qué bonos van a entrar. Sí, perfecto. Eso le iba a Y va a ser a las 8 por Sí, Doc, gracias. Así yo lo pienso. Ahora, Manuel, ¿cómo se producía la regulación de la presión arterial? Usted, ya. Ya, hay hipertensión. ¿Cómo hace que baje esta presión? Se produce vasodilatación. Inhibe el centro vasomotor para que baje la frecuencia cardíaca. Igualmente hace que sobre todo las arteriolas no se contraigan, por lo tanto va a bajar la presión arterial. Lo contrario, cuando hay presión baja, hipotensión, no hay estímulo, por tanto el centro vasomotor va a seguir funcionando y este va a provocar vasoconstricción y aumentar la frecuencia cardíaca, sobre todo para que la sangre llegue a los tejidos más vulnerables como es el cerebro, el corazón y los riñones. Esto es hablando sobre la homeostasis, pero esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos aparato cardiopulmonar. Igualmente, vamos a hablar de lo que es retroalimentación negativa y positiva. Dan, ¿qué habíamos hablado de la retroalimentación? Negativa. ¿De qué trataba? Está a favor Ya. pues A ver, te toca este modo de retroalimentación. ¿Cómo vamos a explicar eso? Negativa. todo retorno para normal con respecto a lo que es la alimentación. Trata de mantener un equilibrio. ¿Bueno? Entonces, consiste en una serie de cambios que hacen retornar a dicho factor con un valor medio determinado, así mantiene la homeostasis. O sea, ¿qué puede ser? Un Estimulación. factor positivo o un factor negativo, el cual va a buscar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hace frío, se van a producir escalofríos, los cuales van a aumentar la temperatura corporal. Si llega un momento de temperatura corporal, por ejemplo, mayor a 37,5, entonces se va a comenzar a producir la sudoración. ¿Para qué? Para que la temperatura disminuya. ¿Vasodilatador y bronco es lo mismo? No, vasodilatador es los vasos sanguíneos. Broncodilatador es la musculatura lisa de los bronquiolos. En los dos hay relajación muscular, solo que están en estructuras diferentes. La representación negativa se la podría decir como que es un regulador, ¿verdad? Sí. Así, Sí. para ver más. Pero puede haber estímulos positivos o estímulos negativos que están buscando un equilibrio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el hipotálamo. Aquí se está liberando hormona liberadora de corticotropina. Llega a la hipófisis anterior o a la hipófisis y libera la ACTH. Esta ACTH va a actuar sobre las glándulas suprarrenales para que se produzca cortisol. Ahora, si el cortisol aumenta,
¿Ya? O sea, este va a producir un estímulo negativo hacia el hipotálamo y el hipófisis anterior para que se deje de producir cortisol y se llegue a un equilibrio. ¿Ya? Esto trata la retroalimentación negativa. En cambio, la positiva, por ejemplo, tenemos en el trabajo de parto, entonces va a haber un modo de retroalimentación positiva y negativa, o sea, es un único modo. Tiene que explicarlo. Entonces, los impulsos nerviosos, por ejemplo, se inician a nivel del cuello del dedo. El cuello del dedo se va dilatando, reblandeciendo. Entonces, estos impulsos llegan al cerebro, a la glándula, a la hipófisis. Pregunta: ¿llega a la hipófisis anterior o posterior? Posterior. A la neurohipófisis. ¿Qué se produce ahí? Oxitocina. Esta oxitocina va a traer a ese niño hasta el útero. ¿Y qué hace? Que haya mayor contracciones uterinas. ¿Ya? O sea, el trabajo de parto. Y el bebé va a empujar con su cabeza hacia el cuello del útero. Y este estímulo del bebé sobre la presión sobre el cuello uterino produce más impulsos nerviosos para que se transmiten al cerebro para que se produzca aún más oxitocina. Entonces, a esto llamamos retroalimentación positiva. Adrián. Doctor, la coagulación, ¿cómo se llama? La coagulación. O sea, más o menos, ¿a qué te refieres? O sea, cuando se produce la vía intrínseca, extrínseca. ¿Qué, doctor? O sea, ¿en qué parte llevas? ¿En histología? No, ¿en qué clase? De la coagulación. Número de la coagulación he dado. Pero en la coagulación se produce, hay ruptura de los vasos sanguíneos. Entonces el endotelio va a liberar los factores de la coagulación, entonces para que el fibrinógeno se transforme en fibrina. ¿Ya? No me acuerdo haber hablado de la coagulación. No sé si en microbiología. ¿Hablar de la coagulación? No. Bueno, eso vamos a ver cuando llevemos la coagulación. Pero la coagulación hay una vía extrínseca y una vía intrínseca donde actúan los 10 factores de la coagulación. Pero ahora ya nos está hablando de vía extrínseca y extrínseca. Hay otras vías más, ya que yo lo voy a explicar. Después vamos a hablar de lo que es transporte a través de la membrana. ¿Qué tiene que saber aquí? ¿Cómo está compuesto el líquido extracelular e intracelular? ¿Por qué? Porque sabemos que el sodio es más extracelular y el potasio es más intracelular. El calcio igualmente es mucho más extracelular que intracelular. ¿Por qué? Porque la despolarización depende del sodio, es más extracelular. La repolarización depende más del potasio, que es intracelular. ¿Y quiénes son los que mantienen la negatividad por dentro de la célula? Son los fosfatos proteínáceos y sulfatos, que siempre son negativos, que estos no van a salir dentro de la célula. Los fosfatos, sulfatos y proteínados son los que mantienen las cargas negativas dentro de la célula. Entonces, si hablamos de transporte de la membrana, ¿qué tengo que saber? Por ejemplo, en el examen oral que va a haber
un bolo que va a haber de difusión simple y facilitada. Aquí hay que explicar las dos. Y otro va a haber de transporte activo. Se me tiene que explicar todo el activo. Va a haber uno de transporte activo primario y otro de transporte activo secundario. O sea, me tiene que explicar todo lo que es primario y otro de secundario. Entonces, para que usted me pueda explicar esto, tiene que saber que hay una membrana celular, la cual es semipermeable. Entonces, tenemos el espacio extracelular, espacio intracelular, tenemos a los iones de sodio y aquí a los iones de potasio. Entonces, hemos hablado que aquí hay un movimiento cinético. ¿A qué me refiero al movimiento cinético? Dice entre sí y igualmente choca contra la membrana celular. A esto llamamos movimiento cinético y genera calor. Ahora, si hay hipotermia, ¿hay movimiento cinético? No existe movimiento cinético. Igualmente este movimiento cinético, aquí las moléculas chocan entre sí, chocan con la membrana celular y este movimiento cinético se transmite dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, un movimiento se puede transmitir de fuera a dentro de la célula. Esto me refiero a movimiento cinético. Entonces, el transporte a través de la membrana lo vamos a dividir en difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, el cual se divide en primario y secundario. Vamos aquí. En la difusión simple y facilitada, ¿cuál sería la característica? La difusión es una manera diferente en proteínas de transporte, mientras que la difusión facilitada tampoco es ATP, pero sí tiene proteínas de transporte. Esto se caracteriza porque no necesita energía, ¿ya? A diferencia del transporte activo. Ahora, ¿cómo es la difusión simple a través de la membrana celular? Que existen aquí poros a lo largo de la membrana celular. ¿Qué tipo de elementos van a pasar? ¿Qué tipo de moléculas? Gases. ¿Cómo? Liposolubles. Entonces, no deja pasar agua, pasa oxígeno, alcohol, CO2, anestésicos y el nitrógeno. Entonces, es por eso que hay células que tienen bastante avidez por el alcohol. ¿Cuáles dijimos que son? Neuronas. Las neuronas. El agua. ¿Cómo va a pasar el agua? Existen canales iónicos específicos para el agua. ¿Ya? Entonces, por esto van a pasar agua y también otro tipo de iones, pero con menor facilidad. O sea, hay una proteína de canal específica para el agua. Ahora, también hemos visto en difusión simple que existen unas compuertas de voltaje para el sodio. Igualmente hay unas compuertas para el potasio. Entonces, si le toca difusión simple del sodio y el potasio, ¿cómo me lo explicaría? A ver, ¿quién? Usted. Rosita tomando apuntes. En las compuertas químicas tiene carga negativa y como el sodio es positivo es atraído hacia el vapor. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí para que ingrese el sodio? Tiene que cambiar la carga. El sodio es atraído por estas compuertas, las cuales están cerradas en el exterior, pero son atraídas porque tienen cargas negativas. Entonces el sodio está aquí. ¿Y qué tiene que pasar para que se abran estas compuertas?
Sebastián, ¿qué tiene que pasar para que estas compuertas se abran? Las cargas. Estas proteínas solo atraen el sodio porque tienen cargas negativas, pero para que se abra, ¿qué tiene que pasar? Tienen que cambiar las cargas. ¿Cómo tienen que cambiar las cargas, Arturo? Aquí en el exterior, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un impulso, entonces las cargas aquí se tienen que hacer positivas, en el interior son negativas. Se hacen positivas y esta compuerta se abre para que ingrese el sodio. Como saben, aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, cuando hay un cambio, aquí las cargas se hacen positivas, recién se abre esta compuerta para que ingrese el sodio. Entonces el sodio va ingresando, se cambian más las cargas positivas dentro de la célula. Igualmente estas compuertas del potasio, las cuales tienen su compuerta cerrada por dentro, se va a abrir para que salga el potasio. No, perdón, en las cargas positivas tienen que cambiarse antes que entre el sodio o cambian cuando entra el sodio. Tiene que cambiarse antes. Si no cambia aquí, No puede ser. no se va a abrir esta compuerta de potasio. ¿Ya? Eso quiero que tengan claro. Estas cargas negativas que tienen estas proteínas solo se dedican a atraer el sodio, nada más. ¿Ya? Ahora, si algo de la compuerta química o ligando, Valentina Rojas, ¿cómo me explicarías eso si te toca esto de fondo? Te doy una pista. Esto se da en la placa neuromotor. ¿Para qué? ¿Qué haría la acetilcolina? Su compañera de lado. ¿Se acuerdan? La acetilcolina no la actúa en sus receptores, pero de ahí ese impulso va a pasar a una proteína, el cual va a abrir la puerta química o ligando, ¿ya? Para que ingrese el sodio y se produzca la despolarización. Entonces, si hablamos de puertas químicas o ligando, esto es gracias a la acetilcolina que va a actuar a nivel de esta proteína y va a abrir la puerta química y así se va a producir la despolarización. Entonces, en difusión simple, ¿de qué me tiene que hablar? De la membrana liposoluble, ¿ya? ¿De qué entra por la membrana liposoluble? Ya dijimos, CO2, oxígeno, alestecilos, alcohol, nitrógeno, los canales específicos para el agua, los canales para el sodio y el potasio, y de la difusión simple mediante la puerta química o ligando, que es gracias a la acetilcolina. También vamos a hablar de la difusión facilitada. ¿De qué trata la difusión facilitada? Valentín. Es de la membrana mediante proteínas de transporte que pueden ser transportadoras o proteínas de canal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esas son las que permiten que puedan pasar a través de la membrana porque no son liposolubles. Claro. Las de canal creo que estaba la... Hay una proteína transportadora que está formada, que es esta. Entonces, ¿quién es el que da esta difusión facilitada? La insulina. Entonces, tenemos, por ejemplo, las moléculas de glucosa
las cuales se introducen aquí, donde hay un nicho, cambia la configuración de la proteína y son catapultadas dentro de la célula. Gracias a aquí se produce la difusión facilitada, gracias a la insulina. Es lo mismo, esta difusión facilitada va a estar igualmente dada para la galactosa, para la glucosa y algunos aminoácidos. Entonces, va a haber un modo de difusión simple y facilitada. Todo esto lo tienen que estudiar bien y saber. Ahora, factores que afectan la tasa de difusión. Venga. Primeramente tenemos a la permeabilidad. Luciana, ¿cómo definirías la permeabilidad? Es la propiedad de la membrana celular que deja pasar a los moléculas. Ya está bien, a lo largo de la superficie de toda la membrana celular. Está bien, sí. ¿Y de qué depende? Depende del espesor, o sea, mayor espesor, menor permeabilidad, menor espesor, mayor permeabilidad, liposolubilidad. Mientras más liposoluble la molécula, mayor permeabilidad, peso molecular, mayor peso molecular, menor permeabilidad, menor peso molecular, mayor permeabilidad. Igualmente la temperatura, mayor temperatura, mayor permeabilidad, menor temperatura, menor permeabilidad. Y por último, número de conductos proteicos. Mientras mayor cantidad de conductos proteicos que haya en la membrana, mayor permeabilidad. Eso me refiero sobre la permeabilidad. Coeficiente de difusión. ¿De qué trata el coeficiente de difusión? Exacto. Entonces, si hay mayor superficie en la membrana, va a haber una mayor permeabilidad. Entonces, la difusión es permeabilidad por superficie de membrana, sobre la superficie total de la membrana celular. ¿Qué significa esto? Como dice su compañera, mayor superficie de la membrana, mayor permeabilidad. Diferencia de concentración a través de una membrana. Camilo López, ¿de qué trata esto? Diferencia de concentración de una membrana. ¿No? Emanuel. Ya tenemos, primero ubícate que tienes un sector E, un sector I. El E es el exterior, el E y el I el interior, y tienes una membrana. En el sector E, ¿qué pasa? Hay mayor concentración de moléculas. Y en el I hay menor concentración. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo se produce esta regulación? ¿Qué pasa aquí? ¿Osmosis? No. El osmosis solo es para el agua. No te confundas nada de eso. El osmosis solo es para el agua. ¿Qué pasa aquí? Las moléculas tienen que pasar del lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Cómo se da eso? Por el movimiento cinético. Las moléculas chocan entre ellas, chocan con la membrana celular y pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Ya? Entonces, ejemplos. El oxígeno. ¿Dónde se encuentra mayor concentración? ¿En los alveolos o en los capilares pulmonares? Alveolos. Entonces, de lugar de mayor concentración va a pasar a uno de menor concentración. El CO2, ¿dónde está en mayor concentración? En los capilares pulmonares. Entonces, y en los alveolos está en menor concentración. Va a pasar del lugar
Diferencia el potencial eléctrico a través de la membrana. Alfredo Castillo, explíqueme cómo se da esta diferencia del potencial eléctrico de la membrana. Igualmente, tienes una membrana celular, un sector E y un sector I. ¿Qué características tiene aquí? A ver, su compañero. Depende de las cargas eléctricas, pasan moléculas de electricidad. Ya, ¿cómo es eso? ¿Qué características tendría aquí este sector E? Hay más posibilidad de cargas positivas y negativas. No. Existe una mayor concentración de cargas negativas. Existe, a ver, aquí, ¿qué es lo que estás diciendo? Existe mayor concentración de cargas negativas. Y aparte hay mayor concentración de moléculas. En cambio, en el sector I existen cargas positivas, como ves aquí. Igualmente existe menor concentración de moléculas. Estas cargas negativas del sector E, ¿qué van a hacer? Van a repeler. En cambio, estas cargas positivas del sector I, ¿qué hacen? Atraen. Entonces, por diferencia de concentración, va a ir de izquierda a derecha. Pero, igualmente, cuando existe aquí mayor concentración, se tiene que producir un equilibrio. Gracias a quién se da este equilibrio. Fuerza de a la fuerza De ¿qué presión fuerza es? automotriz. ¿De qué? Presión automotriz. Pues De de electromotriz. Entonces se va a dar este equilibrio para que se equilibren los sectores. Primero de izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda. Los dos compartimentos se tienen que equilibrar. Es presión de fuerza electromotriz. ¿Ya? Diga. Es que antes decía automotriz, ¿no? Usted dijo automotriz. Electromotriz. No. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto cuando veamos lo que sigue. Es ecuación y fuerza eléctrica. Diferencia de presiones a través de la membrana. Arturo, ¿cómo se produce esto? Igualmente tienes un sector 1, un sector 2 y una membrana celular. ¿Qué tiene que haber aquí? El ejemplo te dice que aquí existe un pistón, el cual ejerce presión y las moléculas de este sector 1 chocan entre sí, chocan la membrana y pasan al sector 2. O sea que las moléculas van a pasar de un lugar de mayor presión a uno de presión menor presión. Entonces a esto llamamos diferencia de presiones a través de la membrana. Esto se explica también en el alveolo. Por ejemplo, el oxígeno, aquí está a una presión de 100 milímetros de mercurio, y en el capilar pulmonar va a estar a una presión de 40. Entonces va a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, perdón, de un lugar de mayor presión a otro que pasa por diferencia de presiones. Y esto no se da en la membrana capilar. Perdón, Esto solo se da en la membrana capilar. también se da a nivel de los tejidos, con el oxígeno y el CO2. Igual se maneja presiones. ¿Ya? Esto igual lo vamos a ver en el sistema cardiopulmonar. De cómo este oxígeno va a pasar a los tejidos. También es por diferencia de presiones. Ósmosis. Adrián, ¿de qué trata la ósmosis? Que se trata de igualar el
Ya, entonces tienes aquí, ponerle sector E, sector I, una membrana semipermeable. En este sector E, ¿qué se caracteriza? Moléculas de agua en mayor concentración. Y aquí en este sector I, y aparte tienen solutos, que puede ser el cloruro de sodio. Entonces estas moléculas de agua van a pasar De un lugar de de menor. un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Igualmente los solutos, pero esto es casi nulo. Entonces, la ósmosis, ¿qué es, Adrián? ¿Cómo definirías ósmosis? Es el paso del agua para igualar la presión a través de la membrana. La ósmosis, ¿qué sería? Es la dilución neta de agua a través de una membrana semipermeable de un área de alta concentración a uno de menor concentración, y ese se le considera dilución vital. Sí, transporte pasivo. Es un transporte pasivo, sí. Una difusión, sí. ¿Ya? O sea que el agua pasa de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Ese es el fenómeno de ósmosis. Y la presión osmótica, Matías. ¿Qué es la presión osmótica? La presión. ¿De qué trata? Sí. ¿Ah? ¿Ustedes? Jesús, perdón, Jesús. ¿De qué trata la presión osmótica? Es la presión que se opone a la ósmosis. Para que el agua pase de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración.